Y hoy definitivamente usted debe quedarse a ver esta charla porque tenemos un tema súper importante que nos incumbe a todos. Hombres, mujeres, personas menstruantes, y es acerca de algo que a veces uno no entiende a la mujer, los hombres no entienden a la mamá, la hermana, la hija, la novia. Este es el espacio para que usted pueda comprender qué es lo que le sucede a su pareja, a su amiga cuando está en esta etapa, y lo vamos a hacer de la mano de alguien que sabe totalmente del tema, y es Catalina, que ella es psicóloga humanista y también pues tiene un diplomado en salud hormonal femenina, así que excelente. ¿Cómo estás, Catalina? Estoy muy emocionada y muy agradecida por estar acá y poder ser portavoz de este tema que es tan importante. Bueno, Catalina, empecemos hablando de algo, yo creo que es lo principal, y es explicando por qué el ciclo menstrual se considera un signo vital en la salud femenina. Esta pregunta es súper importante, Valentina, gracias. Y yo creo que hay que empezar por decir que el ciclo ovulatorio menstrual no solamente tiene estas funciones reproductivas que nos ayuda de alguna manera a quedar en embarazo, sino que también tiene funciones extra reproductivas. ¿Eso qué quiere decir? Que es importante para la piel, para los huesos, para el cabello, para el descanso, para el hambre, para la libido. Es un signo vital porque tiene literalmente que ver con todo lo que le pasa a las mujeres y a las personas menstruantes. Y ahora que hablas de lo que le pasa a las mujeres, a mí me parece súper importante que aprovechemos el espacio para que expliquemos un poco, porque yo soy una de las personas que sinceramente desconozco mucho de eso, como que soy, sí, ya sé que me llega cada mes la menstruación, pero como que uno es, yo en mi caso soy muy ajena a por qué me siento así, es por esto, cuáles son los ciclos, cómo se comporta uno de acuerdo al ciclo, cuáles son los ciclos de la menstruación, y como que de pronto los expliquemos uno a uno para que vayamos conociendo un poquito más. Súper, entonces lo voy a explicar de una manera, digamos, que facilita. Tenemos 4 fases o 4 eventos en el ciclo. Entonces, todas las mujeres y las personas conocemos la menstruación. Fun fact, estamos menstruando ambas hoy en este momento. Entonces ahorita Valentina habla un poco de sentirse inflamada, yo también me siento un poquito inflamada, de pronto a uno no le fluyen tanto las palabras, como que hay un poco de embotamiento mental, emocionalmente uno también siente que la energía va como hacia adentro, como que uno siente que está como de alguna manera muriéndose, porque la menstruación habla de la finalización de un ciclo. Pero entonces, ¿qué pasó antes? ¿Dónde inicia el ciclo? El ciclo inicia en la fase folicular. Eso quiere decir que cuando dejamos de menstruar, al siguiente día, ¡pum!, nos levantamos y estamos en la fase folicular. Y esa fase folicular, digamos que está enaltecida por una hormona muy importante que se llama el estrógeno o el estradiol 2. Entonces esta hormona, digamos que comparte receptores o tiene mucho que ver con la dopamina, con la oxitocina, con la serotonina, que son hormonas, digamos, que nos dan felicidad en el cerebro. Entonces en esta fase las mujeres tendemos a ser más productivas, a tener la energía hacia afuera, nos sentimos como muy sociables, en tu peak, nena, en tu peak. Y luego de esta fase folicular, que cuando está en una fase eficiente puede durar de 10 a 21 días, dependiendo de la mujer o la persona menstruante, llega la ovulación. Que la ovulación es esa ventana fértil, esas 12 a 24 horas en las que la mujer, mejor dicho, una loba. A fuego, de cacería. Y es justamente porque allí aparecen 2 hormonas súper importantes, la FSH y la LH. Importante decir que nuestro ciclo comienza en el cerebro, por eso hablamos de las hormonas. Entonces la FSH lo que hace es que hagamos de cuenta que cada uno de nuestros ovarios tiene unos huevitos, y esos huevitos son folículos, que los podemos asociar como con un huevito. Entonces la cáscara del huevo es un folículo, digamos que adentro del huevo la yema vendría siendo nuestro ovocito, que cuando madura se le llama óvulo, y digamos que la clarita del huevo es el líquido folicular. Entonces la FSH lo que hace es que llega y madura este folículo. Cuando ya está madurito, entonces la LH rompe la cáscara de huevo y sale el ovocito que se convierte en óvulo. Entonces, cuando sale ese óvulo, viaja por las trompas uterinas y llega al endometrio, esperando que llegue un espermatozoide coqueto y ocurra, y ocurra allí la implantación. Entonces son súper importantes estas 2 hormonas, FSH y LH. En los hombres, por ejemplo, ¿qué hacen estas hormonas? Son responsables de la testosterona y de la producción de espermatozoides. Entonces, estas hormonas, digamos que también ayudan a que en ese momento de la ovulación la mujer tenga testosterona.
Entonces por eso sentimos como esto de, me siento que puedo con todo en el mundo. Luego de la ovulación entramos a la fase lútea, que a mí me gusta decir que es como una abuela osa, porque en ese momento llega la reina, que es la progesterona. Y la progesterona es una hormona que ayuda a la progestación. Entonces es la hormona que ayuda a que ese endometrio literalmente se nutra. Entonces lo que hace es que envía toda la energía allí para que le lleguen los minerales, los nutrientes necesarios en caso de que si hubo ovulación y va a haber un bebé, pues tenga un ambiente rico para poder crecer. Okay. Y en caso de que no haya bebé, no hay nada, normalmente la mujer, ¿cómo está en esa etapa? Exacto, si no hay bebé, entonces la progesterona igual hace su trabajo de hacer que el endometrio se nutra, pero si no hay bebé llega la menstruación. Entonces esa fase lútea justamente es un luto. El cuerpo, unos días antes de la menstruación, se prepara para el luto de que no hubo un bebé. Digo, Entonces la menstruación por eso es como una muerte simbólica porque es el cierre de un ciclo. Entonces la progesterona, ¿qué hace? Aparte de esta función reproductiva, que hace que el endometrio se nutra, tiene otras funciones extra reproductivas. Entonces no sé si a ti te ha pasado, por ejemplo, que sientes más hambre y más sueño antes de la menstruación, como que unos 5 días antes. Esto es porque esta hormona genera un gasto metabólico superior, lo que quiere decir que una mujer puede comer entre 300 y 400 calorías más porque el cuerpo está literalmente preparándose para una posible gestación o de lo contrario para soportar una herida, porque la menstruación es una herida de este tamaño, literalmente. El endometrio, el tejido endometrial se desprende y eso es lo que nosotras conocemos como la sangre menstrual. Pero sí pasa, normalmente antes de que le llegue a uno la menstruación, uno sí como que está hambre, quiere comer todo el tiempo. Y si uno de por sí es de buen comer, yo creo que hay que medirse, porque si no, pues no, pues tal vez no es muy beneficioso, ¿no? Dios mío, hay que controlar. Bueno, digamos que yo creo que más bien es aprender a alimentarnos y a no tenerle miedo y no castigarnos por esta necesidad fisiológica de comer más, sino elegir muy buenos alimentos. Ahora que hablas de eso, Cata, es que hablo de la alimentación y voy con la siguiente pregunta. Cata tiene unas charlas que a mí me parecieron súper interesantes, además me causa curiosidad cómo vincular una cosa con la otra, y es que son nutrición para el ciclo menstrual. Entonces, en esa etapa, que es la última que hablaste, uno cuando empieza con esas ansias de comer y comer y comer, ¿qué debe comer? ¿Qué alimentos no son recomendables comer antes de, que pueden de pronto generarte, no sé, más cólico? O bueno, ¿cuáles son como los más recomendados? Bueno, aquí quiero hacer la aclaración que esa charla yo la hice con una amiga que es nutricionista, entonces la información que voy a dar está basada en nutrición, en ciencia. Y aquí me voy a regar, entonces préstele atención porque voy a dar los alimentos y la ciencia detrás de por qué esos alimentos son importantes. Y traiga el lapicero y el papelito. Exactamente. Entonces, primero, las mujeres necesitamos más colesterol. Yo sé que usualmente hemos escuchado que el colesterol es lo peor que le puede pasar a uno. No, las mujeres necesitamos grasa porque tanto la progesterona como los estrógenos son hormonas lipodependientes. ¿Eso qué quiere decir? Que si no consumimos suficiente grasa, no hay colesterol, no hay hormonas. Y por lo tanto puede haber una pérdida del ciclo menstrual. Entonces, ¿dónde encontramos colesterol chévere, colesterol bueno, colesterol eficiente? Las personas que consumen carne, por ejemplo, en el hígado de res, y las personas que de alguna manera no comemos carne, porque yo soy vegetariana, en los huevos o por ejemplo en los lácteos. Personas veganas, lo mejor o digamos lo más similar que pueden consumir son alimentos que contengan fitoestrógenos, que se encuentran más que todo en los frutos secos como pistachos. Entonces, número 1, colesterol. Okay. Entonces, otra sería la vitamina D, que la podemos consumir en suplementos, pero ojo, hay que saber elegir los suplementos, o directamente del sol, con baños de sol antes de las 9 de la mañana y después de las 4 de la tarde. Súper importante para las hormonas, para el sistema inmunológico y también para el mantenimiento de los huesos. Listo, ahí vamos bien. ¿Y hay algo adicional como, por ejemplo, yo he escuchado, y quiero aprovechar para saber si es mito o realidad, que escuché que nombraste la leche? Hay personas que dicen que tomar leche de pronto no es muy bueno o comer limón no es muy bueno. ¿Esto es mito? ¿Esto es realidad? ¿Cómo funciona esto con nuestro cuerpo cuando estamos antes o estamos en el proceso de menstruación? Bueno, en cuanto al limón, el limón es bueno porque tiene vitamina C.
y un mineral que necesitamos cuando estamos menstruando es el hierro. Y el hierro se absorbe mejor junto a la vitamina C. Entonces, por ejemplo, si en el almuerzo yo quiero tener hierro y vitamina C, puedo comerme, no sé, un platito de arroz con frijoles que tienen hierro y una bebida de agüita con limón que tiene la vitamina C. Y eso me ayuda a la absorción. Ahora, frente al tema de los lácteos, digamos que este es un tema muy discutible que tiene muchas vertientes, pero en términos del ciclo menstrual es súper importante, sobre todo para el calcio. Ya si una persona es intolerante a la lactosa, pues se podría revisar de la mano de un profesional en nutrición, el caso particular. Bueno, yo creo que esos tipsitos están chéveres, pero como entiendo que el tema de la nutrición ya es más con el nutricionista por la charla aparte, bien, pero ahora entonces volvamos nuevamente a centrarnos en el ciclo menstrual como tal. Y es, ¿cómo sé yo cuáles son los indicadores para darme cuenta si tengo un ciclo menstrual saludable? Entonces hay 4 indicadores que nos pueden hablar de que quizás tenemos dificultades en el ciclo. El primero, el color. Si nosotras vemos de pronto un flujo rosado, un flujo naranja, nos podría estar hablando de una posible infección. O si tenemos coágulos superiores a 3 centímetros, 3 centímetros es más o menos esto, podemos estar hablando también de algo que no está yendo muy bien y es necesario recurrir a un profesional. Segundo indicador, el dolor incapacitante. Aunque sea común, no es normal que una mujer antes de la menstruación o durante la menstruación no pueda ir al trabajo, que no se pueda parar de la cama, que nada más del hecho de ponerse una camisa y sentir el roce con las mamas le duela, o que esté súper irritable, mejor dicho, que se sienta como confundida o que grite a sus familiares y demás. Sí, digamos que el cansancio es normal, pero ya un cansancio que no me permita ser funcional es delicado. Y este punto me parece importante porque nos lleva al tercer indicador, que es el síndrome premenstrual. Aunque sea muy común escucharlo hoy en día y entre las mujeres es muy común ver los síntomas, no es normal. Y digo que no es normal porque es el primer signo de alarma del cuerpo. Y si no se atiende a tiempo puede desembocar en endometriosis, en mastalgias, en miomas o en síndrome de ovario poliquístico. Entonces es importante prestarle atención. Y el cuarto indicador es la duración. Digamos que un ciclo saludable puede durar entre 21 a 35 días, dependiendo de la mujer, pero más allá de la duración es importante poder revisar la calidad de cada una de las fases. Entonces, la fase lútea, que te acuerdas que era la que te decía que era como una bolsa, okay, sí, que hace que la energía vaya hacia adentro, por todo esto de la posible gestación, puede durar más o menos entre unos 11 y unos 16 días. Y la fase folicular, que es la que hablábamos, como que la energía va hacia afuera, que uno está pues en su top. Momento, yo creo que es el momento perfecto para uno emprender, montar un negocio, porque está usted en su prime. Literal, uno está en el prime, puede durar de 10 a 21 días. Ahora, algo que también nos pasa mucho, cuando nosotras empezamos a sentir ese momento en el que estamos, en el que no queremos nada, que estamos súper irritables, nos estresamos por todo, de un momento a otro estamos felices y luego estamos llorando, nos pasa. ¿Qué puede hacer uno para controlar un poquito más esas emociones y esa energía cuando están esos tiempos en los que tu cuerpo tiene así? Bueno, súper buena pregunta. Esto suele pasar más en la fase lútea, justamente porque hay una caída de estrógenos y hay una subida de progesterona, y aquí volvemos al tema de la alimentación. Unos alimentos que nos sirven muchísimo para esto es, por ejemplo, el cacao amargo, todos los alimentos que contengan fibra, entonces consumir suficientes frutas y verduras. Digamos que mi nutricionista me habla de una clave para elegir verduras y es cásate con una de cada color, una verde, una roja, una naranja y una amarilla, y con eso ya tienes suficiente. También consumir frutos secos, por lo que hablábamos ahorita, de los fitoestrógenos, porque también tienen zinc, las leguminosas, lo que es frijoles, maní, garbanzos, lentejas, suelen tener magnesio, hierro y zinc, súper importante también. ¿Qué nutrientes, ahora que estamos hablando de la alimentación, qué nutrientes son claves para mantener un ciclo menstrual equilibrado? Bueno, hablamos del colesterol y de la vitamina D, pero hay que hablar también del hierro. Las mujeres necesitamos más hierro justamente por la pérdida de sangre que las demás personas, y podemos hablar también del omega 3 y el omega 6. El omega 6 es lo que más encontramos en nuestra alimentación, está por ejemplo en las salsas, en los aceites vegetales refinados, y hay que moderar un poco el consumo de este. ¿Cómo lo moderamos? Con su amiguito, que es el omega 3. Y el omega 3 es una grasa esencial que el cuerpo humano no la produce por sí misma. Entonces el omega 3 lo podemos consumir a través de suplementos, que hay que saber elegir bien los suplementos,
o por el contrario la podemos encontrar en salmones, atunes, aceites de pescados como aceite de bacalao, o para personas vegetarianas o veganas, semillas de linaza y semillas de chía en grandes cantidades. Por ejemplo, no sé, pienso yo, la mora, frutas rojas, ¿esto sí también funciona? ¿Consumirlo bastante? Sí, los frutos rojos tienen antioxidantes que son muy buenos. Ahora, cuando tenemos esos cólicos que no nos aguantamos, que estamos, mejor dicho, hay mujeres que no les da casi cólicos, otras que sí sufren de cólicos pues demasiado fuertes. De pronto hay algo que puedan consumir que les ayude a aliviar ese dolor, o también incluso qué alimentos hacen que esos cólicos antes se aumenten. Bueno, hiciste dos preguntitas, entonces voy a empezar por un lado y es importante que las mujeres y las personas entendamos que la salud necesita tener un enfoque preventivo y no correctivo, es decir, que yo pueda tomar acciones antes de la menstruación para evitar que llegue el cólico, ¿sí? Que sea algo más de prevención y no tanto de aliviar. Entonces, ¿qué podemos hacer las mujeres si ya pues no prevenimos, no importa, pasan cosas, ya tenemos el cólico? Por un lado, consumir plantas que tengan, digamos, propiedades medicinales que ayuden a regular bastante. Entonces yo tengo una línea para mujeres especial, tengo una tintura puede ser, es esta, una tintura, por ejemplo. La tintura está hecha de plantas medicinales que se dejan en alcohol durante varios días macerando para que boten sus principios medicinales. Entonces allí tienes en tus manos una tintura que se llama ciclo sereno, que está compuesta de milen rama con romero. Es una medicina súper pura, justamente porque está hecha en alcohol. Ah, esta está cerrada, ya le iba a abrir para hacer así. Uno siempre con el vicio de leer las cosas. Las tinturas huelen fuerte, huelen súper fuerte. Si no, se pueden ayudar también de algunos de estos alimentos que ya hablamos, que ayudan muchísimo a desinflamar, sobre todo el omega 3, súper importante. Bueno, no, Catalina además también es emprendedora. Así que, vea, colibrí de luna, ahí me imagino que es el Instagram, colibrí de luna, pueden seguirla para que vean el contenido que hace, además de que tiene temas todo relacionado a la mujer, al tema del ciclo menstrual, así que pueden encontrar tanto las charlas, conversatorios, consejos y su producto, que también pues es que es una ayudita, ¿no? Claro, total. En Instagram es colibrí de luna raya al piso. Y ahora la otra parte de tu pregunta, ¿qué alimentos de pronto evitar? Evitemos, porfa, el alcohol, el consumo de bastante alcohol. Y yo ayer celebrando el amor. Puedes tomarte una copita de vino, no pasa nada, pero si ya te excedes, vas a generar un ambiente más inflamatorio. Y la menstruación es un ambiente inflamatorio que es necesario, que es natural, pero ya cuando es un ambiente inflamatorio crónico empiezan a presentarse estos problemas. Tremendo, eso es totalmente real. Les digo que ayer estuve tomando unas copitas de vino y yo creo que por eso es que tengo como los cólicos y se aumentan. Normalmente yo no sufro de cólicos y probablemente pudo haber sido eso, que entonces evitemos el alcohol. ¿Qué otras cositas, Cata? Sí, puede ser una mezcla de varias cosas, no solamente las copitas de vino. Tenemos el azúcar, azúcares refinadas, azúcares que, digamos, vengan de la sacarosa o maltodextrina, importante no consumirlas tanto. Es más, olvídese del azúcar, no consuma azúcar, que es que eso, no, ya tenemos demasiada azúcar en muchos alimentos, dígale no al azúcar. Un poquito de azúcar, un gustico de vez en cuando está bien, pero no abusar, sí es importante. Los fritos y los embutidos también, porque ya habíamos hablado del omega 6, tienen exceso de grasas poliinsaturadas, entonces chicharroncito, preferiblemente no, o con un consumo moderado. Okay. Eso es lo que recomiendas evitar si estamos en ese sitio. Hablemos de las compresas calientes. Hablabas en tus charlas, que por ahí vi en tus redes, que las compresas calientes normalmente es bueno usarlas antes de y no en el proceso. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿En qué nos ayuda? Si las usamos cuando tenemos ese efecto, ¿hace efecto o no hace efecto? ¿Qué pasa con eso? Bueno, recordemos que mi enfoque de la salud es preventivo. Entonces, si yo ya tengo el dolor y me pongo la compresa caliente, va a ayudar, pero si yo lo prevengo días antes, pues no va a llegar nunca el dolor. O puede que llegue, pero disminuido. ¿Por qué es importante antes? Porque en la fase lútea, la progesterona también tiene una función extrarreproductiva súper importante y es la termorregulación. ¿Esto qué quiere decir? Que en nuestra fase lútea, días antes de la menstruación, hay un incremento de nuestra temperatura corporal basal porque toda la energía se está yendo a nutrir este endometrio.
eso genera que las extremidades, piernas, brazos, manos se enfríen. Entonces en ese momento es importante evitar andar descalzas en suelos muy fríos como de cemento, o usar mucha ombliguera, o recostarme con la espalda descubierta en las paredes, y las compresas empezar a usarlas desde ese momento para ayudar a que se concentre todo el calor en el cuerpo. Pero si uno la usa ya estando, sí, igual es sí. eficiente. ¿Y por qué es eficiente? ¿Cuál es la ciencia o el misterio detrás del calor? El calor es vasodilatador, entonces ayuda a que el músculo se distensione y pueda bajar mejor el flujo. Ok. Bueno, yo creo que ha sido bastante provechosa la charla porque hemos hablado de todo un poquito: alimentación, comportamiento, estados de ánimo, y incluso ahora que hablaste del azúcar, algo súper importante. Es muy común que uno en esa etapa de la menstruación, a algunas mujeres se les antoje comer demasiado chocolate dulce, y yo no me canso de ver videos en redes sociales que la mujer está en la etapa de menstruación y el hombre es así y va y le tira los dulces, el mecato, las papitas, la chocolatina, pero pues ya que hablaste del azúcar, eso no lo hagan, ¿no? Es mejor no hacerlo. Preferiblemente no mecato. Si van a elegir chocolate, elijan chocolate amargo. Si van a elegir mecato, elijan opciones que sean un poco más saludables, de emprendimientos locales, que no tengan un montón de grasas o de sal. Bueno, Cata, a mí me gustaría saber, y esta es la última pregunta, ¿qué consejo le das a todas las mujeres para reconectar justamente con su cuerpo, su energía, y tener una nutrición y una soberanía alimentaria correcta? Lo primero que yo le diría a las mujeres es que es súper importante que aprendamos a escucharnos a nosotras mismas. Afuera hay un montón de información, y escucharnos a nosotras mismas implica hacer silencio, y al principio puede ser incómodo, pero para yo conectar con mi cuerpo y con mis necesidades tengo que saber dónde estoy, quién soy, qué me gusta, qué se siente bien, qué no se siente bien. Y ya hablando del tema de la soberanía sobre el cuerpo, importante que no hagamos esta división entre el cuerpo y la mente. El ciclo menstrual es bellísimo porque justamente nos muestra que así como yo tengo una herida fisiológica, también tengo una herida a nivel emocional y simbólico. Entonces, que yo pueda escuchar y validar mis emociones, que no tenga miedo de ser demasiado exagerada o demasiado orgullosa o demasiado emocional, ¿sí? Yo diría que es importante que las mujeres empecemos a honrar este primer territorio que somos y que tenemos, que es nuestro cuerpo. Qué bonito, Cata, muchas gracias. Y eso sí que es importante porque justo en esos momentos uno está con las emociones al 100, o muy alegre, o muy triste, o muy enojada, incluso con lo del cuerpo. Y finalizamos. A veces uno está en esa etapa de la menstruación y uno no se siente lindo, uno se siente hinchadito, entonces, ay, me veo fea, empecé a tal cosa, me veo horrible, porque entonces como que también nos apropiamos de ese momento y sintamos toda la seguridad propia y empoderada, porque es un ciclo que tenemos que vivir todas, y es pues importante para también nuestra salud. Y si de pronto me siento así esos días, buscar con quién hablar. Importante que las mujeres no nos aislemos y entendamos la importancia de compartir nuestra voz con otra. Porque si yo me estoy sintiendo mal porque de pronto tengo granitos, que eso tiene que ver con la fase lútea, y le cuento a mi amiga Valentina que me estoy sintiendo mal, pues mi amiga Valentina seguramente va a hacer acompañamiento y me va a ayudar a sentirme válida y sostenida. Entonces, no juzgarnos por nada de lo que experimentemos en nuestros cuerpos menstruantes. Ay, Tata, qué lindo, muchas gracias de verdad por regalarnos este espacio. Les aseguro que va a ser de mucha ayuda para muchas personas menstruantes, para mujeres, para que los hombres entiendan mejor a sus novias, que eso sí que es importante, no le dé dulce. Y bueno, síganos en todas nuestras redes sociales como Cuida Raya el Piso Oficial, y recordemos nuevamente tu red para que las personas puedan seguirte. @colibrí_de_luna_raya_el_piso en Instagram. Y nos vemos el próximo lunes con un nuevo invitado o invitada especial. Muchas gracias, Val, por este espacio. Gracias.